Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a otro culto más en línea de Christ Gospel Church UIO. Estamos muy gozosos de que nos puedan acompañar otro domingo más. Les bendecimos y les cubrimos con la sangre preciosa de Jesús. Esta mañana queremos empezar con un tiempo de adoración, más que adoración, de intercesión, de oración. Entregarle todas nuestras cargas, todas nuestras peticiones ante el altar, ante los pies del Señor. Y primeramente les quiero compartir un versículo que me ayudó un montón esta semana. Si podemos abrir nuestras Biblias en Filipenses 4, 6 al 7. Este versículo dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces aquí el Señor primeramente nos da la orden de que no tenemos que estar afanosos, que no tenemos que preocuparnos por el futuro, por lo que vendrá, sino que más bien poner toda oración, todo ruego delante de Él y con acción de gracias. ¿Para qué? Para que la paz que sobrepase todo entendimiento reine en nuestras vidas, reine en nuestras casas, reine en nuestras familias. Entonces esa va a ser la oración de este domingo, de esta mañana, para que nos acompañen el resto de la semana. Entonces ahí donde tú estás, empieza a levantar un altar de adoración, un altar de oración, de intercesión. Empieza a levantar, empieza a poner a tu familia sobre ese altar, toda preocupación, todo ruego. Empieza a levantar tus lenguas también. Oh, shetarrekei, 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 kentarrekei. Oh, shetarrekei, shetarrekei, shetarrekei. Padre Celestial, esta mañana levantamos tu nombre, Padre Celestial. Levantamos tu nombre, en el nombre de Jesús, sobre nuestras casas, sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Nos ponemos a cuentas contigo. Lava nuestras manos, nuestros pies, Padre Celestial. Quita todo orgullo, Señor Jesús. Toda pared que haya levantado, que haya hecho un muro, Padre Celestial, para no poderte ver, Señor, no poder sentirte, Padre Celestial. Clamamos tu sangre, clamamos el poder de tu sangre sobre nuestras vidas, Padre Celestial. Límpianos, Señor Jesús. Nos arrepentimos, y ahí donde tú estás, empieza a ver qué cosas le han contristado al Espíritu Santo, han contristado el corazón de Jesús, y pídele perdón, pídele perdón. Padre Celestial, te pedimos perdón si esta semana no hemos vivido en justicia. No hemos vivido en justicia, si no hemos estado a cuentas contigo. Pero gracias, Señor Jesús, porque a través de tu palabra tú nos dices que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y esta mañana tú me muestras que nos quieres dar una nueva oportunidad en ti, en tu Hijo Jesús. Que a través de su sangre somos limpiados, somos hechos nuevos una vez más, Padre Celestial. Tú nos das una nueva oportunidad esta mañana para seguir el resto de la semana empoderados en ti, Señor Jesús. Empoderados con esa paz que tú estás dispuesto a traer a nuestras vidas, Señor Jesús. No más temor al futuro, eso es lo que siento. Este tiempo ha sido un tiempo en el que ha sido ministrado mucho temor. Esta mañana nos ponemos, Señor, a la brecha por nuestras familias, Señor, y quebrantamos todo espíritu de miedo, Señor Jesús, todo espíritu de incertidumbre, en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Está bajo tus pies, Padre, y nosotros mismos nos humillamos, Señor Jesús, y declaramos que tú eres rey ante toda circunstancia, ante toda cosa, Señor Jesús, ante toda área de nuestras vidas, Señor Jesús. Te volvemos a ser rey en el nombre de Jesús. Eres levantado, Señor Jesús, una vez más. Ven y toma tu lugar, toma el trono de nuestros corazones, Padre Celestial. Esta mañana decidimos no ser más esclavos del temor y nos llamamos una vez más hijos tuyos, Padre Celestial. Tú me muestras cómo es un tiempo que tenemos que ponernos, Señor Jesús, las sandalias del apresto del Evangelio de la paz. Que a donde quiera que vayamos, Señor Jesús, llevemos tu Evangelio en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Nos ponemos la coraza de justicia, Señor Jesús, el yelmo de la salvación, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es tu palabra. Que este sea un tiempo en que esa espada sea afilada, Padre Celestial, como nunca
Señor Jesús, más cortante, Señor Jesús, más cortante que una espada de doble filo, Padre. En el nombre de Jesús, te entregamos toda carga, Padre Celestial. Y declaramos que esta mañana nos hacemos uno con tu Espíritu. Estamos en unidad, porque ese es tu corazón. Que tu familia esté en unidad, Padre Celestial, porque así es donde tú te mueves, Espíritu Santo. En la unidad hay poder, Padre Celestial. Y esta mañana declaramos que somos unidos, que estamos unidos a tu Espíritu. Nos alineamos a tu Espíritu en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, muévete en cada casa, Señor Jesús, de las personas que están viendo, Padre Celestial. Manifiéstate en sus familias, Señor Jesús. Yo cubro cada cabeza de hogar, Padre, en el nombre de Jesús. Yo declaro sabiduría sobrenatural sobre la cabeza del hogar. Yo declaro que cada cabeza del hogar se alinea, Señor Jesús, se alinea a tu voluntad, se alinea a tu corazón en el nombre de Jesús, se alinea a tu visión y a tus pensamientos, Señor Jesús. No más nuestros pensamientos, sino que tus pensamientos, la mente de Cristo, Señor Jesús, la mente de Cristo. Y sé profético esta mañana, toca tu cabeza y empieza a declarar: la mente de Cristo está sobre mí, la mente de Cristo está en mí, en el nombre de Jesús. Ya no más nosotros, eres tú, Jesús, en nosotros, Padre Celestial. Tú eres nuestro referente, tú eres nuestro referente, Jesús. Y Padre Celestial, esta mañana declaramos que crecemos, Señor, a tu estatura. Queremos conocerte más y que a medida que crezcamos en ti, que te conozcamos más, somos humillados y reconocemos nuestro puesto, Señor, de servidores. Padre Celestial, te entregamos el resto, Señor, de la semana, el resto del culto, Señor Jesús. Esté preparando el corazón de cada persona. Yo declaro que es tierra fértil, Padre Celestial, que no viene el enemigo a robar esa semilla, Señor Jesús, que tú vas a depositar en el corazón de cada persona, Padre Celestial, en el corazón de cada miembro de la iglesia, de la congregación, Padre Celestial. Oh, sheta rekeya, kenta rekeya, shenta rekeya, shita. Hote rekeya, keya, sheya, kente keya, shey. Hote rekeya, shanta rekeya, sheya, key. Hote rekeya, shenta rekeya, shey. Hote rekeya, shente keya, sheya, kente key. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu fuego. Gracias por tu fuego que viene a purificar, que viene a encender nuestros corazones, Padre Celestial. Fuego, 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 lenguas de fuego, Señor Jesús, para tu pueblo, Padre. Lenguas que sean de edificación para tu iglesia, para tu cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de incredulidad esta mañana es quebrantado en el nombre de Jesús. Esta mañana nuestra fe es ensanchada, Padre Celestial. Tenemos hambre y sed de ti, hambre y sed de justicia. Queremos conocerte más. Queremos poder tocar tu corazón, Señor Jesús, esta mañana. Oh, te requeye, shenta requeye, shey. Oh, te requeye, kente te que shenta rararai. Decimos, Señor Jesús, que te amamos. Te amamos, Señor Jesús. Y nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra petición sube como olor fragante a tu trono. Y cada uno de nosotros despliega un olor diferente, un olor agradable a tu nariz, Señor Jesús. Oh, shenta requeye, shentete. Y tú me dices olor de santidad. Olor de santidad. Ese es el olor que te agrada. Olor a santidad. Así queremos oler, Señor Jesús, esta mañana. Oh, shenta requeye, shentete. Ayúdanos a oler a santidad. Oh, te requeye, shentete. Te entregamos, Señor Jesús, nuestras vidas y nuestro corazón. Y una vez más, eres exaltado, eres exaltado, eres exaltado. Y decimos que eres santo, que eres bueno, que eres misericordioso, que eres el Rey de reyes y Señor de señores. Que tu nombre está sobre todo nombre, está sobre todo nombre. Ese nombre precioso es levantado en el nombre de Jesús. Jesús, Jesús,
Amamos ese nombre. Gracias, Jesús. Gracias por tu sangre, gracias por tu sacrificio. Gracias porque sin ti somos nada, somos nadie. Gracias, Señor Jesús. Yo bendigo una vez más a la gente, Señor Jesús, a tu pueblo, Padre. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Amén y amén. Amén. Buenos días, hermanos, hermanas, amigos. Un domingo más en el servicio del Evangelio de Cristo de Ecuador. Bueno, vamos esta mañana, después de la oración que tuvimos, realmente que el Señor guarde nuestros corazones. Es esa perfecta paz que solamente puede venir de Dios. Y esta mañana vamos a hablar sobre identificando la fuente de la culpa. Identificar qué es lo que nos dice, es establecer, reconocer o distinguir el motivo. Y culpa nos habla de un sentimiento que nos hace sentir mal, de un sentimiento que nos abruma, y es lo que nosotros debemos identificar cuando estamos en momentos en los cuales no sabemos qué es lo que pasa. Los sentimientos de culpa son los responsables de la mayoría de las cosas de miseria mental y agonía de corazón de la gente. Cuando nos sentimos culpables, sea cual sea la razón, sentimos que merecemos ser corregidos o castigados. Cuando hemos hecho mal al cometer una ofensa, nos sentimos miserables, deprimidos e infelices. Mire cómo nosotros vemos aquí el contraste, que cuando usted está en Cristo Jesús, usted pide, y de hecho pasa que la paz del Señor guarda nuestros corazones. Pero cuando usted no conoce, cuando usted ha ignorado al Señor, ¿qué es lo que pasa? También nosotros podemos ver aquí que nos sentimos miserables, deprimidos e infelices. Y eso es lo que nosotros vemos. Y ahora esto me recuerda a mí cuando yo no conocía al Señor, cuando yo solo lo había escuchado. Yo me acuerdo que en mis años de universidad fui a estudiar al extranjero y yo no sabía qué es lo que me pasaba. Era algo que anhelaba cualquier hombre o cualquier chico de mi edad, ir a estudiar afuera. Y lógicamente eso a mí yo me sentía feliz, contento y con muchas expectativas. Pero a medida que el tiempo pasaba y transcurría, yo lo único que me sentía era mal y no sabía por qué. Tal vez yo buscaba situaciones para quitar ese dolor. Es como cuando yo iba a donde vivía, llegaba a mi cuarto y tal vez ya después del alboroto, del bullicio, tal vez de las clases que nosotros llegábamos a la casa a descansar, sentía una profunda pena. Me sentía lo contrario de ser feliz, me sentía infeliz. Me sentía una persona miserable, que pese a que tenía, entre comillas, todo, me sentía como una persona desprotegida y no sabía qué es lo que me pasaba. Pero es cuando el Señor, en medio de mi ignorancia, Él comienza a llamarme y a tener un clamor. Y mi corazón también clamaba. Pero mi conciencia, a través de las circunstancias, comenzó a hacerme sentir mal, a comenzar a sentirme con culpa y no sabía y no podía definir. Hasta que un día pude definir que lo que yo realmente necesitaba era Cristo en mi corazón, reconocerlo como mi Señor y Salvador. Y así en este momento usted también se puede sentir. Tal vez puede ser un empresario de éxito o puede ser una persona que aparentemente lo tiene todo, pero a la vez no tiene nada y no sabe cómo y por qué se siente usted así. ¿Sabe qué? Tenemos que identificar, tenemos que reconocer y distinguir cuál es el motivo. ¿Por qué nos sentimos así? Es como nosotros hemos visto en esta semana, ¿qué es lo que ha acontecido? Mire, hemos visto una persona que aparentemente tenía éxito, fue exitoso en la parte del deporte. Después entró a la política y él estaba buscando. ¿Pero qué buscaba? Buscaba tal vez fama, tuvo fama, pero buscaba también riquezas. ¿Y qué es lo que pasa? Que a través de eso tal vez él confundió. ¿Por qué? Porque tenía un vacío en su corazón. Pero ¿sabe qué? Que ese no es el problema. El problema fue llevar hasta el extremo, porque cuando nosotros en un momento dado nos sentimos mal y tenemos ese sentimiento de culpa, el único que puede realmente sacar ese sentimiento de culpa, limpiar, lavar ese sentimiento de culpa, se llama Cristo Jesús.
Y asimismo nosotros vemos esta persona que tuvo una gran oportunidad de entregar toda su carga, de entregar todo su pecado, de reconocer y decir que solamente Cristo podía lavar. Pero ¿qué pasó? Una vez más nosotros como hombres, como seres humanos, nos abocamos a nuestra ignorancia, de ignorar, de pasar por alto a Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Viene, nos sobrecargamos. Y ahí hay dos cosas que ya identificamos. Hay dos cosas y hay un pecado que es ignorar a Dios y el otro pecado es contra nosotros mismos. Porque queremos nosotros llevar con nuestras fuerzas las penas, los temores, la culpa, que no la podemos cargar, solamente Cristo Jesús. Y es por eso que dice que en el mundo no hay un solo justo. Pero ahí es donde nosotros, que por medio de la sangre de Cristo entregamos nuestra culpa, entregamos nuestros pecados, el Señor comienza a renovarnos y podemos comenzar nuevamente a caminar. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que viene de Dios, es cuando estamos en Cristo Jesús. A eso se refería Carolina en la oración y eso es lo que podemos experimentar. Pero este es el tiempo en que vamos a reconocer cómo es lo que nosotros podemos hacer para que el Señor venga a nuestras vidas y quite toda esa culpabilidad. Las personas que se sienten culpables están conscientes de sus pecados. Y sabe que el pecado, sabe cómo se desarrolla muchas veces en secreto. Es oscuro y profundo. Entonces, consecuentemente, el individuo vive con una mente paralizada por el temor de que sus pecados sean descubiertos y su reputación sea destruida. Porque eso nos conlleva porque nosotros queremos cuidar nuestra reputación, queremos cuidar nuestra imagen. Y el pecado aparentemente nos ayuda a lograr las cosas, pero ¿sabe qué? Lo único que nos produce es un sentimiento de culpa, de miseria, de temor. ¿Por qué de temor? Porque no queremos que la gente descubra esto que hemos hecho. Y sabemos muy interiormente porque Dios nos puso algo que se llama conciencia. Así usted no sepa muchas veces qué es bueno y qué es malo, la conciencia lo identifica y lo reconoce. Usted sabe que está haciendo mal porque su conciencia le hace sentir mal. Y sabe que siempre vamos a ver que lo que precede al sentimiento de culpa o a la culpa es el pecado. Y pecado es transgredir, es ofender, no solamente a las personas, pero sabe que ofendemos a Dios. Y cuando ofendemos a Dios, realmente estamos ofendiéndonos nosotros mismos y también estamos ofendiendo al prójimo. Y de eso se trata, de que nosotros, nuestra vida sea cambiada, que nuestra vida tenga sentido, que para lo que nosotros vinimos es para tener un propósito en esta vida. Tal y como es el óxido, le voy a poner un ejemplo, va comiendo un objeto de hierro hasta que su forma original desaparece. Asimismo, nosotros de la misma manera, la culpa, el sentimiento de culpa, se va comiendo nuestra seguridad y la serenidad del alma. ¿Y el alma? ¿Por qué yo le mento el alma? El alma nos habla de los sentimientos, nos habla de los sentires. El alma nos habla de nuestro pensamiento. Pero es ese ser interior en el cual nosotros identificamos y es súper importante en nuestra mente. Porque de acuerdo a nuestra mente vamos a tomar decisiones. Y muchas veces esas decisiones son para agradarnos a nosotros mismos. Pero ahí es el tiempo en el cual nosotros tenemos que comenzar a agradar a Dios. Y agradar a Dios no quiere decir que usted sea bueno o que usted haga buenas obras, sino es creer su palabra. Porque eso es un determinante en la Escritura. Lo que dice que nadie agrada a Dios si no es por fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces incluso cuando usted pide algo no creyendo, usted está agrediendo a Dios y está agrediendo a la fidelidad de Dios. Entonces es el tiempo en el cual nosotros tenemos que reconocer, identificar y establecer cuál es el sentimiento de culpa, cuál es la fuente, cuál es el motivo para sentirnos así. Cuando usted viene a Cristo y está en Cristo Jesús, su vida cambia y comenzamos nosotros a tener una nueva expectativa, comenzamos a tener un nuevo nacimiento y nuestro ser espiritual comienza a crecer. Pero usted, si no tiene a Cristo, si no ha habido esa conciencia en su vida de reconocer a Cristo, en su vida de reconocer a Dios que usted lo necesita, va a ser muy difícil que usted no tenga ese sentimiento de culpa, porque el motivo es ignorar a Dios. Y cuando ignoramos a Dios,
por más que nosotros podamos conseguir las cosas aquí en el campo terrenal, o podamos tener felicidad por medio de las circunstancias, incluso que la vida nos da y que Dios permite, siempre al final del día vamos a estar vacíos. Y este es el tiempo en el cual nosotros tenemos que definir. Y ¿sabe qué? Yo le digo, puesto el pecado precede a la culpa, esta va a nuestra conciencia produciendo recuerdos dolorosos de nuestras ofensas y equivocaciones, y podemos decir que es una de las consecuencias para sentirnos así de mal. Es como cuando tal vez los estudiantes no estudiaron. Eso es lo que me pasaba a mí básicamente. Cuando yo durante todo el año me dedicaba tal vez a molestar, a pasarla bien, y al final del tiempo, cuando yo quería recuperar, ya no podía. Y ¿sabe qué? Venía un sentimiento de culpa a mi vida y decía, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo hice? ¿Y sabe qué pasaba? Me sentía tan mal, me sentía tal vez miserable, me sentía con una culpabilidad en la cual yo decía, mis padres están haciendo un esfuerzo y yo lo estoy echando todo por la borda. ¿Y sabe qué? Yo creo que es el tiempo en el cual nosotros debemos reconocer que necesitamos primeramente a Dios en nuestras vidas. Porque nosotros no se trata de qué tan buena gente eres tú, no se trata de qué tan correcto eres tú, si tú obedeces las leyes, estás bajo las leyes, pagas tus impuestos, eres una persona que amas a tu esposa y la respetas, eres un buen padre. Una de las grandes fallas que tenemos es que dejamos a Dios fuera de nuestras vidas, fuera de nuestro trabajo, fuera de nuestros planes. ¿Y sabes qué? No solamente le estamos agrediendo a Dios, sino nos estamos agrediendo a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque al final del tiempo vamos a necesitar de ese Dios que venga a nuestra vida y nos vamos a sentir mal, porque nada en este mundo puede llenar el vacío del corazón que tiene la forma de Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que identificar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos heredado ese pecado. Es un pecado original que tal vez hubo desobediencia. Y dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Esa gloria de Dios que era manifestada en el huerto del Edén, que podía comunicarse con Dios, nosotros la perdimos. Pero una vez que venimos a Cristo Jesús, reconociendo nuestra necesidad de Él, arrepintiéndonos por llevar una vida disipada e independiente, el Señor va a hacer que nosotros podamos nuevamente restablecer a través de Cristo Jesús esa gloria perdida del hombre. ¿Y sabe qué? Para no solamente restablecer, sino que nuestra vida tenga sentido. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Y ahí la parte en la Escritura que nos habla en Juan 3, 19, 20. ¿Y qué es lo que nos dice? Y así es como Dios juzga. Yo he venido al mundo y yo soy la luz que brilla en la oscuridad. Pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella, para que no se descubra lo que se está haciendo. ¿Se imagina? Eso es lo que se resume en nuestra vida. Muchas veces nosotros no queremos hablar de Dios, no queremos hablar de Jesús. ¿Para qué? Para que no sea descubierto nuestra vana manera de vivir, las cosas que nosotros hacemos. Pero dice la Escritura que Jesús dice aquí, yo soy la luz y la luz brilla. Cuando viene la luz de Cristo a nuestra vida, ¿qué es lo que pasa? Se alumbra y todas las cosas, tal vez de esa pena, ese temor que tenemos y no sabemos ese motivo, viene y alumbra y dice porque hemos ofendido, nos hemos ofendido y hemos ofendido al Creador, hemos ofendido a nuestro Padre Celestial, solamente al ignorarle. Pero sabe su corazón y sabe su ser interior, su ser espiritual, que usted necesita de Dios. Y hay una cosa que es determinante para nuestra vida, hermanos, hermanas, que sin Dios no podemos nada. ¿Y sabe qué? Tanto el muchachito pequeño como el hombre adulto, como el mendigo, como el rey, necesitan de Dios, necesitan reconocer de Dios, porque si no, al final de su día van a tener el sentido de culpa, que va a traer miseria, va a traer confusión y va a traer un estado en el cual no sabe lo que está pasando, pero se siente solo. Y eso es lo que nosotros debemos en esta mañana entender, lo que quiere Dios aquí.
ya que venga la luz de Jesús para nuestra vida y brille para que nosotros podamos reconocer. ¿Sabe qué? Cuando nosotros somos descubiertos en el pecado, cuando viene el Espíritu Santo y nos redarguye, tenemos que darle gracias a Dios, porque ahí es la oportunidad que tenemos de reconocer, de ser humildes y decir: Señor, perdónanos, quiero ponerme a cuentas contigo y quiero comenzar una nueva vida, quiero restablecer. Porque sabe que nuestra vida es tan vertiginosa, que andamos buscando siempre éxito, fama, riqueza, ser ese hombre interior, ese hombre exterior también, lleno de orgullo. Pero hay una respuesta en Cristo Jesús. Esa respuesta se llama salvación. Y nosotros vemos cómo en medio de las cosas heredamos esto. Y nosotros tal vez ahora decimos: no, yo no soy malo. Pero ¿sabe qué? Usted no hace mal. Yo soy bueno, no digo malas palabras, yo soy respetuoso de mi esposa, soy fiel. Pero ¿sabe qué? Yo le digo aquí, vamos a ir a Efesios 2, a Efesios 3. ¿Y qué es lo que nos dice? Mire, antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios, como todos los demás. Pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Mire el Dios que tenemos. Muchas veces nosotros aquí hablamos de castigo, hablamos de la ira de Dios. Pero ¿sabe qué? La Escritura me habla y me dice que Él es un Dios misericordioso. Así como leíamos y veíamos en Génesis 6, cuando Noé, él tomó la decisión por Dios de obedecerle a Dios, dice que toda esa generación era llena de iniquidad y rebeldía y de maldad. Pero ¿sabe qué? A Dios no le molestó eso. ¿Sabe qué le dio? ¿Cuál fue el sentimiento que tuvo Dios? Tuvo pena en su corazón. Y aquí nos habla de misericordia. Él sabe nuestra condición y Él tiene misericordia en nuestra condición. Pero Él, no es porque Él no pueda hacerlo, sino que Él necesita de nosotros nuestro reconocimiento. Cuando nosotros le decimos: Señor, yo te necesito, Él viene y acude a nuestras vidas. Y este es el tiempo. Que nosotros no esperemos solamente estar bien en un campo económico o estar bien en un campo de salud. A veces vienen adversidades, vienen situaciones, las cuales nos ayudan a humillar nuestro ser y a reconocer que necesitamos de ese ser superior que se llama el Jehová de los ejércitos, que se llama ese Dios grande, ese Dios Padre. ¿Y sabe qué? Hay un canal que se llama Cristo Jesús. Cuando usted viene y se arrepiente, le dice: Señor, ven a mi vida, te necesito. Es clave. ¿Sabe por qué? Porque la salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por obras no nos salvamos. No porque seas bonito, no porque pagues los impuestos, no porque seas fiel a tu esposa o fiel a tu esposo, o porque seas un buen padre o que seas un buen hijo. No. ¿Sabe por qué nosotros somos salvos? Porque Cristo murió por ti. ¿Y sabes por qué? Para que no haya obras de nuestra parte, para que nadie se haga orgulloso. Porque todo lo debemos a Cristo Jesús. Y cuando identificamos esta parte, esta pena o esta sentirnos mal de la culpa que tenemos, ¿qué es lo que pasa? La cruz de Cristo expone nuestra culpa para que podamos arrepentirnos y ser librados del pecado y su culpa. ¿Sabe qué? Nosotros hemos estado batallando, no con la culpa. No hemos estado batallando con el pecado. Hemos estado batallando con los defectos del pecado y los defectos de la culpa, que nos produce temor y miseria. Y nosotros por eso vamos a psicólogos, vamos a psiquiatras, porque no sabemos qué es lo que nos pasa y atribuimos a que necesitamos algo. Pero cuando usted va y le pide a Dios que corte de raíz con esa hacha que se llama arrepentimiento y va a las raíces, usted va a ver que ese sentido de culpa, ese sentido que produce el pecado, se va a ir. Y este es el tiempo en el cual nosotros debemos reconocer, no qué tan mal está tal vez nuestro presidente, o nuestro jefe, o nuestro papá, o
nuestra mamá, o nuestra esposa, nuestros hijos, no, sino qué tan mal estás tú. Porque cuando tú reconoces, tú eres valiente para reconocer tu necesidad en Dios, estás hallando aquí la causa, estás hallando aquí lo que dice, identificando por qué yo tengo este sentimiento de culpa. La Escritura también nos habla y nos dice que es el tiempo en el cual nosotros podemos encontrarle a Dios cuando reconocemos que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Señor. Yo le voy a decir una cosa, que la luz de verdad es dulce al alma sincera. Cuando usted reconoce, no importa las circunstancias, mira, yo me considero una persona que sí, tal vez era un muchacho en mi juventud que me gustaba vivir a tope las cosas, pero no las estaba haciendo bien, porque me iba a los extremos. Pero un día tuve que reconocer, me cansé y tuve que decir, Señor, necesito algo, porque tengo un problema existencial y no sé qué es lo que me pasa. Y sabe que no sabía, pero ese dulce Espíritu Santo vino a mi vida y yo comencé a tener una reflexión conmigo mismo, decir, me falta algo y no sé qué es. Pero el Señor puso en ese corazón que yo necesitaba de Él. Y es así que cuando yo vine, después de estudiar, vine a pasar vacaciones acá, una persona habló conmigo y me invitó a que yo acepte a Cristo Jesús. Qué irónico, invitarle a Jesús a mi corazón, pero Él estaba presto a entrar. Le invité. ¿Y sabe qué? Desde ese día mi vida cambió. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento comenzó a ser en mi vida. ¿Y sabe qué es lo que yo pude descubrir? Que estaba con un propósito aquí. Y tal vez la gente se pudo haber reído, la gente se puede estar burlando tal vez. ¿Por qué? Porque somos personas que estamos buscando a Dios. Cuando dice la Escritura que son tiempos que todo el mundo busca otras cosas menos a Dios. Pero gracias, Señor, porque tal vez nosotros no te buscamos, pero ¿sabes qué? Me dice tu palabra que tú nos vienes a buscar a nosotros. Y eso fue, ese día llegó. Yo no le buscaba a Él, pero Él me estaba buscando y fue el Señor de mi vida. Y desde ese día que entró, que ya son muchos años, que son más de 31 años, mi vida comenzó a tener sentido. Y ese sentimiento de culpa se fue. Y claro, que el Señor ha seguido trabajando en mi vida. Y si muchas veces vienen temores, vienen circunstancias a mi vida, situaciones, pero nuevamente puedo coger y hacer un compromiso. Y nuevamente puedo invitarle a Jesús a mi corazón. Hacer válida la sangre de Cristo, la preciosa sangre de Cristo, que limpia, que lava, que sana y que quita toda miseria de nuestras vidas. Entonces, nosotros lo que vemos aquí, que la luz de verdad, como le decía, es dulce para el alma sincera, porque nos ayuda a humillarnos a sí mismo y confesar nuestra culpa y errores y arrepentirnos delante del Señor Jesucristo. Por eso la Escritura nos dice, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No valiente a enfrentar al enemigo, sino valiente a enfrentarnos a nosotros mismos, de perder nuestra identidad, de perder tal vez el orgullo que tenemos y de creer que somos justos. No decir, Señor, yo quiero ponerme a cuentas contigo, reconozco mi pecado. Tal vez usted no haya hecho mal, no haya matado. Tal vez usted pague sus impuestos, sea fiel a su esposo, a su esposa, sea un buen padre. Pero ¿sabe qué? Usted está ignorándole a Dios. Y este es el tiempo nuevamente, Señor, quiero que vengas a mi vida. Reconozco que he sido independiente y, Señor, quiero que seas tú ahora mi Señor y Salvador. Hay un ejemplo que le voy a poner de los esposos y de las esposas que son culpables de adulterio, algo que está de moda en este tiempo. Tienen que depender continuamente de sus amigos. ¿Y sabe cómo se llaman esos amigos corruptos de estas personas? Se llaman engaños y mentiras. Y tienen ayudantes llamados nubes de tinieblas, a fin de cubrir su culpa, a menos de que estén dispuestos a salir voluntariamente y tomar la sangre preciosa de Cristo para la limpieza
de su pecado y culpa. Esas personas tal vez buscan buscan excusas, tal vez porque no se llevan bien o no son compatibles. Pero ¿sabe qué? Están buscando en su ser interior complacer ese vacío que tienen. Pero cuando usted reconoce voluntariamente la necesidad de Cristo Jesús en su vida, de ese Dios que puede salvar y puede dar un propósito y puede dar un sentido a su vida va a comenzar a cambiar. Una de las cosas que hacemos mal es lidiar con los efectos, como yo le decía, de nuestra culpa, que son el tormento y la miseria. Y nunca lidiamos con la causa, que es la culpa. Y eso es lo que tenemos la gran falla, de no reconocer e ir a la raíz, sino vamos a las ramas. ¿Y sabe cómo nosotros a veces cortamos esas ramas? Yéndonos de compra, comprándonos cosas lujosas, viajes, soñamos cosas grandes, pero eso aparentemente va a ser algo pasajero, pero nuevamente va a venir ese sentimiento de culpa. Y ahí es donde nosotros nuevamente tenemos que recurrir a lo eterno que se llama Cristo Jesús. Y esta mañana yo te invito realmente que te hagas una autorreflexión y que no mires a la persona que tienes al lado o a la que tú has querido echar la culpa, sino mírate tú mismo y pídele perdón a Dios. Es el tiempo de regresar a la casa del Padre. Es el tiempo de regresar a Dios. Es el tiempo de comenzar a vivir y a experimentar una nueva vida en Cristo Jesús. Porque dice la palabra y es real, el enemigo ha venido a matar, a dañar y a robar, pero más Cristo Jesús ha venido a dar vida y vida en abundancia. Es la vida en abundancia y no importa si estamos en crisis, si estamos en semáforo amarillo, rojo, o si van a venir las langostas, esa plaga, o si va a haber terremotos. No es un condicionante para que tú te pongas a cuentas con el Señor y para que todo sentimiento de culpa sea echado al mar del olvido, porque tenemos un Dios que más que quiera castigarnos, Él nos quiere corregir y nos quiere abrazar. ¿Y sabes cuál es la pauta? Solamente entregar tu corazón y decirle: Señor, te necesito, ven a mi vida. Yo quiero invitarte en esta mañana. Tal vez tú tienes todo lo que un hombre o una mujer desea, pero te sientes vacío. Yo te pido que hagas las paces con Dios, el Padre. Que este es el tiempo, que el sacrificio de Cristo Jesús sea tan real en tu vida y que no sea como muchas personas creen que es una historia, que no pasó, pero te digo que pasó, porque Él murió y tomó tu lugar. Así que esta mañana yo te invito, abre tu corazón, reconoce que necesitas de Él. Señor, yo te pido en esta mañana y reconozco que te necesito, Señor. Que he transgredido, Señor. Muchas veces me he ido en contra mía sin saber y en contra tuya, que es lo peor, Señor. Quiero que entres a mi vida. Quiero reconocer que sin ti no puedo nada, Señor. Yo me declaro en esta mañana como un pecador, pero necesito ser liberado del sentido de culpa, Señor, del sentimiento de culpa, porque Cristo Jesús murió por mí. Ven a mi corazón. Yo sé que tú, a través de tu sangre, me limpiaste, me lavaste, Señor. Yo te agradezco, porque no solamente, Señor, tú me limpias, sino que ahora tú me das ese espíritu de adopción, en el cual nosotros podemos decir: Abba, Padre, eres nuestro papito. Nuestra identidad comienza desde hoy en adelante. Y ese versículo que cuando orábamos decía en Filipenses 4, que la paz de Dios llene nuestros corazones, es por el que estamos en Cristo Jesús. Él es el príncipe de paces. Es el tiempo de regresar. Es el tiempo en el cual Dios quiere hacer algo en tu vida. Este es el tiempo tan apremiante que no importa la circunstancia o la situación, que vamos a ver la mano de Dios. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.